interpretar la oración de alguien más. Porque a veces sentimos que nosotros estamos orando y no nos escuchan. Entonces yo pensaba, déjame, yo le digo a una hermana que ore para ver si entre los dos, pues, es mejor la súplica. Por esta razón el Señor tiene una promesa especial a aquellos que se pongan de acuerdo para orar. Sí, bueno. No. Y dijo, otra vez os digo que si de dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mí, Padre que está en los cielos. Porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y ahora les voy a contar el segundo. Yo recuerdo que hace un año y un mes, algo así o más de un año, Jimmy salió del ridículo estado. Y yo recuerdo que en todo ese de que necesitaba un trabajo, necesitaba poder firmar para él, que necesitaba poder sustentar porque ya el campo estaba y todo eso, cada vez que una hermana me decía, ¿y cuándo llega Jimmy? Yo le decía, hermana, no me pregunte, ore por él, ore por la situación. Y cada vez que venían otra vez me decían, hermana, y yo le decía, ore. Y me decían, sí, yo estoy orando. Y yo le dije, bueno, sigo orando. Y así muchas veces yo le decía, hermana, estoy pasando por, ore para que llegue pronto. Y así pasó un año y un mes. No fue enseguida. A veces yo digo, Señor, tú como que me pones a practicar la paciencia. Pasó un año y un mes. Y lo del trabajo y lo de él fue de una vez. Porque yo entré a trabajar un 3 de septiembre y él llegó un 4 de septiembre. Así. Todo fue de una vez. Y le doy gracias al Señor. Y sé que la oración tiene poder. Y la debemos practicar cada día. No desmayemos. No pensemos que porque pasan los años el Señor lo escuchará. Yo estoy segura, lo puedo decir por mis testimonios, que Él escucha, pero Él tiene su tiempo para cada cosa. A veces nos queremos que sea rápido todo, pero a veces necesitamos también comprender y buscar más de Él. Hay poder cuando nos unimos para orar. Recordemos lo que pasó en el Pentecostés. Todos estaban unánimes. Si no fueran estado unánimes, el Espíritu Santo en esa noche no se fuera manifestado. Y en esa noche, en ese día, disculpen, 120,000 personas creyentes recibieron el Espíritu Santo. Y en ese día se salvaron 3,000 personas. Recordemos también que mientras la iglesia de Jerusalén oraba fervientemente, un ángel liberó a Pedro de la cárcel. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Por ello, si oramos, si nos consagramos, si cumplimos con la parte que nos corresponde, el Espíritu que obró poderosamente y a través de la iglesia primitiva volverá a realizar grandes milagros para la salvación tuya y mía y de los que acepten la palabra de Dios. El profeta Isaías dijo: por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor tu justicia y su salvación se encienda como antorcha. Es imprescindible, hermanos, que cumplamos la orden de Cristo. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Señor nos dice: quédense aquí en su iglesia y esperen, pero con oración, con estudio de la palabra, con obra misionera. Con la reforma pro salud, para que puedan recibir el Espíritu Santo, para que puedan estar llenos del Espíritu Santo. Porque ¿de qué me sirve a mí leer la palabra, orar y no salgo a hacer obra misionera? Y si me encuentro un enfermo, ¿qué le voy a decir? Voy a orar por ti. ¿Qué esperanza le puedo dar? ¿Qué esperanza le podemos dar? ¿Qué esperanza le puedo dar yo? Es necesario, hermanos, que aprovechemos las clases que estamos teniendo de reforma pro salud, que podamos comprender un poco más, que podamos practicar. Al final de los tiempos las personas no nos van a decir: quiero la Biblia. No estamos viendo que todo el mundo está enfermo, hasta nosotros mismos. Ellos quieren la esperanza de poder estar mejor.
¿Por cuánto tiempo debemos seguir orando, hermanos? ¿Qué nos dice el Señor acerca de esto? El Señor nos dice que debemos de seguir orando hasta que veamos las nubes venir, hasta que veamos de las nubes venir nuestro Salvador, nuestro Redentor vestido de gloria y honra y justicia. Todavía en ese tiempo estarán muchos orando. Sabemos que van a ser tiempos angustiosos y todos van a estar orando. No crean que vamos a estar esperando sentados en un lugar. No, yo me imagino el fervor que va a haber en ese momento, que el Señor dirá: ya es tiempo de venir con mis hijos. No esperemos a que mañana no tengamos que comer para orar. No esperemos a que mañana nuestros hijos estén en malos pasos para orar. No esperemos a que nuestra familia, a que nuestro país, a que todos estén pasando por malos momentos para orar. No esperemos a que nuestra salud decaiga. No esperemos a que estemos a punto de morir para orar. Es momento de que oremos, no solamente por nosotros, sino por los demás. Es momento que roguemos el Espíritu Santo. Es momento de que cada uno de nosotros, incluyo a mí mismo, podamos estar a cuentas con Dios y que sentamos que nuestra oración ha sido escuchada. Así que, mis apreciados hermanos, es mi deseo que en esta noche de oración sea gran bendición espiritual para todos nosotros. Amén.